Chakra es una palabra sánscrita que significa rueda. Se denomina así a cada uno de los centros que procesan energía en el cuerpo humano y que tienen forma de vórtice o torbellino o rueda, y así aparecen a los ojos de los videntes. Los perciben como ruedas que giran a gran velocidad. Podríamos decir que los chakras o generadores de la manifestación psicofísica son los centros que regulan toda la actividad de nuestro cuerpo y todo aquello que se refiere a la conducta. Aunque son muy numerosos, los más importantes son 7 y están situados a lo largo del eje vertical del cuerpo, paralelos a la columna vertebral y conectados a la médula espinal a través de ciertas vértebras, a modo de 7 baterías que se ocupan de energetizar, por una parte, una serie de órganos específicos, como el sistema circulatorio o la médula ósea, regulados por el primer chakra, la piel o el sistema óseo, regidos por el cuarto, o el hipotálamo y la glándula pineal, por ejemplo, dependientes del séptimo. Pero su funcionamiento, como ya se ha dicho, afecta no solo al cuerpo físico, sino con la misma intensidad a la conducta. Estamos sumergidos en un mar de energía cósmica amorfa, igual para todos. Y los chakras actúan como filtros transformadores que la canalizan, dándole características específicas para cada individuo, determinando como consecuencia todos los aspectos de nuestra conducta, tanto consciente como inconsciente. A través de todos los tiempos, las escuelas filosóficas y de conocimiento del planeta, así como multitud de religiones, se han referido a ellos. Sin embargo, no nos consta que en la actualidad se hayan manejado estos conceptos con el rigor científico que hoy sería ya posible. De lo que se nos está hablando es sistemáticamente de lo mismo, conocimiento científico, y no tenemos por qué sentirnos desbordados por el concepto de lo que es ciencia, porque ciencia es el resultado de la contemplación de los acontecimientos del universo y el establecimiento de las leyes, la deducción, mejor dicho, de las leyes que rigen esos acontecimientos. Es simplemente eso, esto proyectado hacia el hombre, a lo que lleva al conocimiento del hombre, y una de las cosas con las que nos encontramos de un modo inmediato para poder alcanzar este conocimiento es que todo él viene determinado por la energía que desarrolla cada uno de esos pequeños núcleos, de esos pequeños centros de los que hemos hablado, que son los chakras precisamente. En la medicina oriental, los chakras han sido utilizados de un modo sistemático. Los orientales los han comparado con flores de loto, con un número variable de pétalos, y precisamente esa diferenciación en el número de pétalos son los elementos que le dan su característica a cada chakra. Y son precisamente ellos, los orientales, los que con su gran sentido poético han comparado los 5 chakras inferiores con un dragón de 5 cabezas. Posiblemente el dragón que nos han descrito los cuentos de hadas. Ese dragón que custodia a una princesa que está prisionera en la torre más alta de un castillo y que espera allí ser liberada por el príncipe azul. Curiosamente todos los príncipes son azules, para que cuando éste haya sometido al dragón, esa princesa pueda desarrollar todo lo que es y acabe uniéndose, curiosamente, siempre al príncipe azul. Hay una cosa que los orientales dejan clara, y es que este dragón no puede ser destruido. Este dragón ha de ser sometido, ha de ser domesticado adecuadamente, porque es una fuente de poder que es necesario poner a nuestro servicio. Y esto también los cuentos de hadas nos lo relatan. Hay dragones que, puestos al servicio del hombre, como el dragón Elliot, de películas que ustedes recordarán, puede favorecer extraordinariamente a quien ha conseguido domesticarle. Este dragón, referido a los 5 chakras inferiores, insisto,
tiene 5 cabezas que vienen determinadas por 5 animales que dan sus características. La que corresponde al primer chakra, chakra que está relacionado con la sexualidad, que es el que rige concretamente la sexualidad y también la creatividad, y cuya posición en el cuerpo humano es en el hombre la próstata y en la mujer el punto donde más se aproximan las trompas, tiene como cabeza arquetípica una serpiente cobra. La serpiente es un animal de gran belleza y de gran peligrosidad, evidentemente, al mismo tiempo. Pero al asociarlo a este primer chakra se asocia con un nombre que acaso alguno de ustedes conozca, Kundalini. Esta serpiente se llama Kundalini. Es un centro de poder, es un centro de fuerza ubicado, situado en la base de la columna vertebral, y que cuando mediante las prácticas adecuadas se consigue desencadenar su poder, este poder asciende a lo largo de la columna vertebral, va estimulando las conexiones con todos los centros de esa columna y al llegar a la cabeza, en una literal explosión de luz, produce lo que se conoce como iluminación, como satori, como samadhi, como éxtasis en el concepto cristiano tradicional. La segunda cabeza de dragón está situada en el ombligo y está asociada con un tigre. El tigre también es un animal de una gran belleza y de una gran paciencia a la hora de cazar. Este segundo centro es el que rige nuestras emociones, nuestras dependencias, pero al mismo tiempo es el que rige nuestras motivaciones, porque todo aquello que nosotros hagamos será porque tengamos una motivación para hacerlo. Si no hay motivación, no hay acción. Sin embargo, cuando la motivación es excesiva, cuando se desborda, puede destruirnos, y eso es el mecanismo asociado al tigre. Lo mismo que un tigre puede destruirnos, la emoción desbordada también. Es lo que hay que controlar. Conseguir el equilibrio mediante la independencia, mediante la desafección. El tercer chakra está situado en el páncreas y su punto de conexión a lo largo de la columna, en la zona paralela a la columna, es la punta del esternón. Este tercer chakra es el del temperamento, de la violencia, y la cabeza de dragón asociada a él es un león. El león es el animal fiero por excelencia, es el rey de los animales, pero al propio tiempo es casi paradójicamente apacible. Y creo que la mayor parte de los seres humanos somos apacibles, pero bajo determinadas circunstancias podemos desarrollar una cantidad inusitada de violencia, capaz de destruir todo lo que se ponga a nuestro alrededor. Es la función de este tercer chakra. Todas las formas de violencia son el sadismo y el masoquismo, ahí se pueden incluir todas ellas. La forma de equilibrar es la paz. Y es el efecto que produce este chakra cuando está estabilizado. Al mismo tiempo, la energía que utiliza es magnética, de atracción. Por tanto, sería, al desarrollar una actitud de paz interna, desarrollaríamos gigantescamente nuestro atractivo personal, nuestro magnetismo personal. El cuarto chakra, situado en el corazón, en el nódulo de Ashoftawara, tiene como cabeza del dragón una paloma, que es un animalito de aspecto frágil, pero que cuando supera esa actitud aparentemente temerosa es capaz de actos verdaderamente heroicos, como por ejemplo volar en medio de una tempestad para regresar a su palomar durante cientos de kilómetros. Y así ocurre con cualquiera de nosotros cuando la energía que desencadena este centro, que es energía aislante, que es energía paralizante, consigue superarse, entonces somos capaces de acciones que pueden maravillar a todo el mundo y en particular a nosotros mismos. El quinto chakra está situado en la garganta, en el centro y por detrás de la glándula tiroides, y su cabeza de dragón es una abeja, símbolo de laboriosidad, pero también símbolo de atesoramiento innecesario. Solemos cargarnos de ambición, que es una de las características negativas de este chakra, así como cargarnos de competitividad, de envidia, de imagen.
y ser esclavos de ello. Si en lugar de funcionar con esta inercia, que es como solemos funcionar, atemperamos nuestras apetencias, prescindimos de esa competitividad que es una nota característica hoy en la sociedad, curiosamente, nos centramos en lo que somos realmente, aceptamos nuestra realidad personal en su verdadera dimensión y a partir de esa realidad tratamos de evolucionar. Tendremos el chakra estabilizado si lo hacemos de un modo relajado, tanto internamente como externamente, porque una de las características de quien consigue estabilizar estas 5 cabezas de dragón, en particular la quinta, es la relajación tanto física como mental. El funcionamiento de los 2 chakras superiores, el sexto y el séptimo, se optimiza cuando el dragón está dominado. Esto es evidente, pero entre tanto, pues están funcionando con mayor o menor dificultad. El sexto es el que rige el intelecto. Su situación es la glándula hipófisis o pituitaria y sus factores opuestos son el razonamiento fanático o el razonamiento del escéptico sistemático que no cree en nada, el racionalista a ultranza. Cuando hablamos de fanatismos, hablamos de todas las formas de idealismo irracionales. Es el fanático religioso, es el fanático político, es el fanático deportivo o es el fanático familiar. En el lado opuesto está el que dice yo ver para creer, y es tan fácil engañar al que solo se fía de su vista. El caso de los prestidigitadores es un caso evidente y claro. Este centro tiene como elemento equilibrante el análisis de la realidad. Y curiosamente, uno de los efectos que produce cuando está bien armonizado es el amor consciente. Es la fuerza que une a través de la concientización profunda. Y por último, el séptimo chakra, que está situado en la glándula pineal, el loto, que lo representa, es llamado por los orientales el loto de los 1000 pétalos, aunque en realidad son 36, se abre como una explosión de luz. Cuando toda la fuerza, toda la energía que ha arrancado, como hemos visto, de la raíz, ese principio ya remoto de Kundalini, se manifiesta en una conexión con los planos más altos de conciencia. Es la verdadera espiritualidad, que es la verdadera asunción de lo que el hombre es en sí. Y el efecto que produce este chakra cuando ya ha alcanzado la plenitud es la voluntad, es la capacidad de hacer, es esa fuerza que ha permitido que los universos existan, que es un poder que está latente en todos los seres humanos. Todos los seres vivos tienen chakras y tienen tantos más cuanto mayor sea su complejidad orgánica. El planeta, como ser vivo, Gaia, también los tiene, y su desajuste o armonía afecta al propio planeta y resuena con los del ser humano, con los que se produce una auténtica interacción, hasta tal punto que uno de los sistemas eficaces de regulación, según afirma la tradición sagrada, consiste en viajar a cada uno de ellos y a mediodía realizar un trabajo de meditación en la luz, repitiendo la visita el mayor número de veces posible, hasta totalizar un año entre todos ellos, promediando el tiempo lo más posible. El orden no tiene particular importancia, pues todos los del individuo se activan en cada lugar. Son los siguientes. El primero es el Taj Mahal de Agra, en la India. Monumento maravilloso, erigido al amor y a la muerte. Su energía es térmica. Calor. El segundo es la Basílica de Guadalupe, pero curiosamente la moderna, la de forma circular, donde se venera la tilma de Juan Diego, el indio, al que se le apareció la Virgen de Guadalupe. En este lugar las emociones se transforman en conciencia. Y así lo expresan las rosas abiertas que cayeron de la tilma
cuando apareció la figura de la señora plasmada en ella. Machu Picchu, lugar colgado entre el cielo y la tierra, dedicado al fuego solar, es la fusión de lo masculino y de lo femenino. Es un centro de grandes iniciaciones, de ungidos príncipes sacerdotes, y esto es lo que en griego quiere decir la palabra Cristo. Este es el tercer chakra. Su energía es magnética, como recordarán en la fase de atracción. El conjunto de las pirámides atribuidas a Keops, Kefren y Mykerinos en Egipto, es el cuarto chakra. Por su posición en el planeta son un auténtico ónfalos o centro del mundo. Facilitan el centramiento en el ser. Son centros de irradiación planetaria desde la más remota antigüedad. Y esta antigüedad es mucho mayor que la reconocida oficialmente, tal como ocurre con la Esfinge, pues las más viejas tradiciones la remontan hasta la época atlante. Su energía es neutra, aislante. La Catedral de Chartres es la puerta a la luz. Es el quinto chakra. Su laberinto resume, para el que tiene ojos para ver, la búsqueda por el Valle de las Sombras. El instrumento de precisión que es el templo permite el paso desde la oscuridad de su cripta a la gloriosa explosión de la luz, con todos los colores del iris en sus naves, al derramarse el sol en cataratas de luz por sus vitrales. La Basílica de Santiago, en Compostela, cargada de misterios sospechados por muy pocos aún, con el rito del abrazo a Santiago, que es absolutamente definitorio de la función de este chakra. Es la apertura de la consciencia, porque la potencia necesaria para ello se oculta sutilmente en el lugar. Desde la cripta al sepulcro, pasando por el pórtico de la gloria. La energía que desarrolla es distensora. Y por último, el séptimo, en la cúspide, en el techo del mundo. Y en el techo del mundo existen diferentes lugares donde la tradición señala los grandes encuentros. Es el área donde esa tradición secreta sitúa a Shambhala, el Agartha, o al mundo del Preste Juan, el rey del mundo. Su energía es pulsante, uniendo todas las energías de todo signo del mundo. Todos los procesos de uso de las energías escondidas en el planeta parecen responder a un plan preciso, y en ese plan parece existir un exquisito cuidado en que los humanos puedan utilizar todas las formas de energía disponibles para su realización. Y así, además de los lugares que hemos citado a escala planetaria, existen otros a escala mucho más reducida, con el fin de que el buscador pueda sintonizarse con los centros de energía necesarios para que el ordenamiento de sus propios centros se produzca. Estos lugares han sido siempre centros de peregrinación o de culto. Uno de estos lugares es Egipto, fuente de conocimiento de todo tipo durante milenios. Si se observa atentamente un mapa de Egipto, se aprecia una analogía muy marcada entre la columna vertebral del hombre y el trazado del río Nilo, desde el lago Nasser, que sería la zona coxígea de la columna, hasta la apertura esplendorosa en el delta, que correspondería a la expansión de la fuerza por encima de la cabeza. Sobre esa columna vertebral están situados los 7 chakras del hombre arquetipo, del hombre emergente, buscador de sí mismo, que nos invita a hacer un viaje hacia un mundo diferente y misterioso. Yo les invito a ustedes a que hagamos juntos precisamente ese viaje, recorriendo cada uno de estos centros. Y para ello comenzaremos desde Asuán, en las proximidades de la Gran Presa, para dirigirnos al primero de los chakras en el fondo del lago Nasser, a 320 kilómetros de distancia de Asuán, donde está situado el templo de Abu Simbel. Desde la presa de Asuán y a lo largo de unos 500 kilómetros se extiende un lago que penetra profundamente en el Sudán. En ese lugar, en medio de un desierto absolutamente calcinado por el sol, con temperaturas que superan frecuentemente los 50 grados centígrados, hay 2 templos que realmente constituyen
un sistema dual, armónico, presididos por el dios solar Harmakis, también llamado Ra en el horizonte y llamado asimismo Horus, es decir, el Sol. En 1963, la UNESCO promovió una empresa internacional para evitar que estos templos de características únicas quedaran sumergidos por las aguas del lago originado por la nueva presa de Asuán. El proyecto consistía en cortar el templo, esculpido en la roca, en 1036 bloques de 30 toneladas cada uno, trasladándolos 64 metros más arriba y 200 metros más atrás, volviéndolo a situar exactamente con la misma orientación, construyendo a continuación sobre él la colina que lo alberga, sustentada por medio de una gigantesca cúpula. El secreto está activo y se corresponde con el sistema dual de los templos. Este es el primer chakra, rector de la sexualidad, y por supuesto su equivalente opuesto, la creatividad. El factor masculino, el proyectivo, corresponde al templo grande, el de Ramsés II. El femenino, el receptivo, con su plenitud de ternura y calidez, corresponde al templo pequeño, el de Nefertari, la esposa favorita, según dicen, de Ramsés. El visitante, mínimamente sensibilizado, siente algo parecido a una cálida bienvenida al transitar por la sala principal del templo y al llegar a la pequeña sala del fondo, el verdadero santuario de cada templo, la sala íntima, el Sancta Sanctorum, que conserva, en este caso, una deteriorada figura de la diosa Hathor. Y entonces este visitante acaso perciba una íntima sensación de bienestar. La diosa Hathor es la diosa del amor, de la música y de la danza. Desde este templo habrá de dirigirse al templo mayor, cuya entrada está coronada por serpientes, símbolo de energía y fuerza creadora, de cinocéfalos, monos que representan al dios Thor, el Hermes de los griegos, simbolizando el tiempo. El fuego solar está representado por el dios Harmakis o Ra, en el centro exacto de la fachada, y los elementos más representativos de esta fachada son 4 fantásticos colosos del faraón Ramsés II que simbolizan la manifestación perfecta del poder sobre el mundo material. La sala principal está flanqueada por 8 columnas osiríacas, 8 estatuas de Osiris, que es el dios de la regeneración, de la vida más allá de la muerte, y el número 8 precisamente simboliza el renacimiento. Al fondo, la sala del santuario contiene 4 estatuas muy deterioradas, pero que sin embargo algunas personas cuentan haberlas sentido vibrantes y vivas. Algunos incluso afirman que al apoyar sus manos sobre las rodillas de estas estatuas han sentido carne palpitante y viva, y que sus dedos se hundían en esa carne. Son el dios Harmakis, Ra, que representa al sol, es decir, el elemento fuego. A su lado, el faraón Ramsés, divinizado, y el elemento que representa, por supuesto, es la tierra, ya que el rey rige el mundo denso. El dios Amon-Ra, forma solar de Amón que rige el aire, y por último, el dios Petach, dios del Aha-Men-Petach, o en su degeneración fonética el Amenti, el país de los durmientes, de los antepasados, el dios más antiguo. Este dios rige las aguas y, según algunos investigadores como Albert Schlossman, era el dios de la antigua Atlántida. Aquí, la vida, el sol y la muerte, Osiris, se reúnen en el amor que realmente es la fuerza que une, y la oscuridad del santuario se transforma en luz 2 veces al año, cuando ocurre el llamado milagro del sol, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, a las 5 horas 58 minutos. En ese momento, un rayo de sol del amanecer
penetra hasta el fondo del santuario, tocando el hombro izquierdo de Amón. A continuación se desplaza hacia Ramsés y por último llega a Harmaquis, el dios solar, donde permanece durante unos 20 minutos. Pero jamás toca a Petach, dios de la oscuridad, porque es el dios del país de los antepasados, del país de los muertos, de la engullida Atlántida. La fuerza que desarrolla este chakra, que como ya sabemos rige la sexualidad, es la fuerza creadora que al ascender como una serpiente de fuego a lo largo de la columna en un prolongado proceso, puede facultar la iluminación y los más altos estados de conciencia. Unos 320 kilómetros río abajo, entre la primera y la segunda presas de Asuán, los ingenieros y técnicos realizaron una obra asimismo verdaderamente importante. En la isla de Philae existía un templo de gran importancia, dedicado a la diosa madre Isis. Esta diosa es la diosa de la magia, de la luna, de la noche, del mundo profundo, del subconsciente, del mundo de las emociones, asociado tradicionalmente con el de las aguas. Todas las diosas madres de todos los tiempos y todas las culturas han tenido que ver con esas funciones, así como las de intermediación entre lo celeste y lo terrestre. Isis aparece velada, oculta y nocturna. Es la diosa de la memoria escondida, de las emociones que emergen para crear, así como para destruir, porque es imposible la creación sin destrucción de las condiciones existentes. Todo esto está relacionado directamente con las emociones. Esta diosa, de piel oscura como la noche, es la que los templarios trajeron a Occidente bajo la forma de Nuestra Señora la Virgen Negra. El templo de Philae estaba situado en la isla del mismo nombre, como ya hemos dicho, y todos los años quedaba anegado por la inundación. Al construir la segunda presa, hubiera desaparecido si no se hubiera trasladado a la isla de Agilkia, a unos 500 metros al norte. La isla de Philae se rodeó con un muro de 15 metros de altura y 850 de longitud para aislar los templos. Se les desmontó piedra por piedra y se reconstruyó este templo o el conjunto de templos con absoluta exactitud, así como la propia topografía de la isla. Los egipcios creían que la inundación anual, fertilizante y renovadora de todo lo viejo, comenzaba en este lugar. En las 32 columnas de los pórticos este y oeste se pueden observar las señales que dejaron las aguas de la inundación hasta cerca de los capiteles. En el paseo por este templo es conveniente dejarse penetrar por la serenidad antes de acceder a la cámara central, el Santo de los Santos. Esta cámara está bellísimamente decorada con relieves del ciclo de Osiris y sobre todo con Isis amamantando a Horus, el hijo de Dios, el equivalente realmente del nuevo hombre. La devoción que se tenía a Isis en todo el mundo occidental de aquella época es verdaderamente sorprendente. Y aún hoy sigue resonando con el culto a las vírgenes negras establecido por los templarios, no siendo esas vírgenes negras otra que la diosa Isis. Y sorprendentemente hay profusión de cruces supuestamente coptas en este templo, que no son otra cosa que la cruz de 8 beatitudes de los templarios. Mucho más al norte, cerca de Luxor, en la orilla occidental, existe un valle que en tiempos pasados fue de difícil acceso y que conserva la obra de un arquitecto genial, Senmut. Es un templo formado por 3 grandes terrazas escalonadas que dan acceso a un santuario excavado en los farallones que constituyen el telón de fondo espectacular que cierra el valle. El encargo lo hizo la única reina faraón de Egipto, la pequeña y fuerte Hatshepsut, amante que fue de su arquitecto, que enfrentado a su débil hermano Tutmosis III le despojó del trono.
Esto dio lugar a una gigantesca explosión de violencia a la muerte de la reina por parte de su hermano, que mandó borrar de todas partes el nombre y la efigie de la reina, de cuya violencia están claras las huellas en este templo. Aunque paradójicamente existe en el ala izquierda de la segunda terraza un bellísimo templo dedicado a la diosa del amor, la diosa Hathor, que dicho sea entre paréntesis, es una advocación de Isis. Por otra parte, todo el valle estuvo en tiempos remotos dedicado a Hathor, precisamente. Es aquí donde está el tercer chakra, que en sus aspectos de extremo desequilibrio manifiesta todas las formas de violencia, sadismo, masoquismo, pero cuando se armoniza desarrolla energía magnética de atracción. Se convierte en consecuencia en la fuente del atractivo personal, y esa fuerza de atracción es ni más ni menos que energía amorosa, todo lo cual, por supuesto, está explicitado en este lugar. A este templo se le conoce también como el Templo de las Voces, que dicen que se escuchan tanto en las noches de luna llena como en las de luna nueva. El corazón de Egipto es una ciudad que los historiadores de la antigüedad describían como bellísima. Tebas, la de las 100 puertas. Actualmente lo que queda son 2 templos. El conocido como Templo de Luxor, de una notable armonía, que se dedicaba fundamentalmente a ceremonias de iniciación, ya que la planta de este templo se corresponde con la estructura o canon de un ser humano, el faraón, y unido a él por una avenida de esfinges de unos 3 kilómetros de longitud, el templo de columnas más grande del mundo, tan grande que según Leonard Cottrell podría encerrar la mitad de Manhattan. En realidad es un conjunto de 3 centros, y el más grande, en el centro, ocupa una extensión de 30 hectáreas. Es el templo de Karnak. La parte más espectacular es la sala hipóstila, de 102 metros de frente por 53 de fondo. Tiene 134 columnas de 23 metros, en cada uno de cuyos capiteles cabrían cómodamente más de 50 personas. En la 19 dinastía, alrededor de 82.000 personas estaban al servicio de este templo. Y además, cada faraón aumentaba su riqueza y sus edificaciones, sus capillas, obeliscos o dependencias. En el espectáculo actual de luz y sonido que se celebra en este templo, se recibe al visitante con las palabras que utilizaban los sacerdotes de otros tiempos. Caminante que vienes del desierto y llegas a la casa del Padre. Y algo dice al caminante sensibilizado que esto es así. Se llega a un lugar acogedor, donde ser recibido con calidez. Este es el 4.º chakra, el del corazón. Es el centro de los temores, cuando se ha perdido o no se ha descubierto el centro. Pero cuando este centro se armoniza, lo que aparece es la alegría de vivir, porque todo converge en el centro. Toda la actividad humana, cuando se dignifica, realmente se refiere al corazón. El 5.º chakra, recordarán ustedes que se establece en la garganta, en la glándula tiroides. También sobre el mapa se sitúa en una zona que tiene una forma muy semejante a esta glándula. Un lago, el lago Moeris o lago Karun, en el oasis de Fayum. Este chakra es el de la ambición, la imagen, la competitividad y la envidia en sus aspectos desarmónicos. Pero es también el centro de la luz, ya que su energía es lumínica. Es la última barrera a salvar antes de pasar a niveles superiores. La puerta de la luz tiene en un lado la luz y al otro la oscuridad. Es un lugar de elección, consecuencia de la valoración analítica de la realidad y de la aceptación de esa realidad, tal cual es, teniéndola como punto de partida. Este lago, inmenso como un pequeño mar, tiene actualmente 1/3 de la superficie que tuvo en otros tiempos. Según se relata en la tradición oculta, existió en su centro una ciudad
cuyos edificios eran de caliza blanca, y sus habitantes pertenecían a una escuela de iniciación en el conocimiento oculto, que estaba dirigida por un maestro llamado Moria, de donde recibe el nombre el lago, Moeris, y también recibe su nombre el monte de Israel sobre el que Abraham fue a sacrificar a Isaac, siguiendo el mandato de Yahvé, monte sobre el que después se erigió el templo de Jerusalén y en el que actualmente están las mezquitas de El-Aqsa y la cúpula de la roca. Esta ciudad de seres en busca de la luz tenía en su centro una gran pirámide blanquísima, pulimentada, a través de la cual se establecía comunicación con los planos cósmicos, con los dioses. Pero de todo ello, actualmente no queda nada. Sin embargo, el lago conserva una belleza serena, muy peculiar, y otorga en cualquier caso un muy agradable estado de relajación física y psíquica, a decir de alguno de sus visitantes. Llegamos a una región que es la culminante en el aspecto que estamos contemplando en Egipto, la región de Giza o de Gizeh, donde están la Esfinge y las pirámides. La Esfinge, de la que Napoleón dijo a sus soldados: desde lo alto de esta pirámide 40 siglos os contemplan. Y se equivocó en bastante, según investigaciones recientes que están atribuyendo a la Esfinge más de 7.000 años, aunque hay tradiciones que afirman que la Esfinge es un monumento atlante, lo que la sitúa en unos 12.000 años de antigüedad, e incluso también en la tradición oculta se afirma que no solo la Esfinge sino las pirámides eran monumentos establecidos por los atlantes antes del hundimiento de Atlántida. La Esfinge es un monumento sorprendente. Próximo a ella hay un templo que produce siempre asombro al visitante atento. Sus piedras están trabadas de un modo muy especial y quienes hayan viajado por América Central y algunas regiones de América del Sur, como pueden ser, por ejemplo, el Cuzco, encontrará muchísimas resonancias en el trabajo de estas piedras con el trabajo de las piedras cuzqueñas. Los pilares de este templo, grandes monolitos de granito rosa, están pulidos en espejo y con una alineación absolutamente milimétrica. Indudablemente, quienes construyeron este templo tenían una tecnología extraordinariamente desarrollada, tanto de la construcción como del manejo de estas grandes masas, cosa que en Egipto se repite una y otra vez en pirámides, templos, obeliscos, como ese obelisco inacabado con un peso de 1.200 toneladas que está en las canteras de Asuán todavía y que no imaginamos de ninguna manera cómo hubiera podido extraerse de la cantera y muchísimo menos transportarse. Esta Esfinge es un desafío con todo lo que la rodea y las pirámides que hay tras ella, un desafío a la inteligencia, y precisamente la Esfinge es el elemento que alberga el sexto chakra, que se refiere justo al intelecto. La Esfinge está orientada hacia naciente. Los primeros rayos del sol todos los días dan en su rostro y golpean una estela que tiene entre las patas donde se cuenta una curiosísima historia. Es la historia de un personaje que llegó a ser faraón. Este personaje, que después llegó a ser el faraón Tutmosis IV, estaba de cacería por el desierto y bajo el calor de mediodía buscó un refugio y precisamente emergiendo de la arena había una gran cabeza de piedra.
se acercó a esta cabeza, se puso a la sombra, le entró una somnolencia muy especial y quedó dormido. Y durante su sueño se le apareció la esfinge, precisamente, y le dijo que si la liberaba de la arena que la cubría, llegaría a ser rey. Tutmosis despertó y efectivamente se ocupó de que fuera despojada de la arena que escondía el cuerpo de la esfinge, un cuerpo de león. Cuando la esfinge quedó al descubierto, al poco tiempo, Tutmosis fue rey. Esta historia, preciosa realmente, nos da un mensaje de notable importancia a los hombres de hoy, a los hombres que estamos en condiciones de utilizar nuestros ojos para ver y nuestros oídos para oír. La esfinge está formada por un cuerpo de león y una cabeza humana, y se ha hablado hasta la saciedad del secreto que puede esconder la esfinge. Todas las esfinges están formadas por 4 entidades. Una de ellas es un león, otra de ellas es un toro, otras un águila y otras un hombre, que representan los 4 elementos de la antigüedad, los 4 estados de la materia. El toro representa la tierra, o elemento sólido, el león representa el fuego, o elemento radiante, el águila representa el aire, o elemento gaseoso, y el hombre representa el agua, o elemento líquido. En las esfinges solo hay 2 de estos elementos: el fuego, la mente, la conciencia como equivalente, el agua, las emociones. Le faltan las alas y le faltan los elementos correspondientes al toro, pero es que el elemento tierra es el propio monumento y el elemento aire es el aire que envuelve al monumento. Si la tierra, el exceso de tierra, tapa el fuego, oscurece la conciencia, y lo que es preciso es hacer que la conciencia aflore, eliminando la tierra que cubre esa conciencia, eliminando la densidad, y a cada paletada de tierra que se quita de la esfinge, ese espacio es ocupado por el aire, el espíritu. La presencia del espíritu en asociación con el fuego de la conciencia aviva este, y el hombre alcanza su realización, porque va a predominar conciencia y espíritu sobre el mundo de la tierra, de la materia. Por eso el hombre llega a ser rey. Y esto es justamente lo que expresa esta esfinge. El llegar a ella con esta actitud y esta clase de conciencia permite que la energía que desarrolla pueda estimular una serie de centros, no solo en el chakra, sino como derivación de él en nuestro propio cerebro, y hacernos comprender acaso ciertos misterios que hasta ese momento han estado excesivamente escondidos. El sexto chakra que acabamos de contemplar es el lugar donde el ser toma conciencia de sí. Y cuando el ser toma conciencia de sí, es decir, cuando alcanza la transfiguración, está en condiciones de asaltar los niveles más altos, donde la divinidad, su propia divinidad, ya es accesible, donde se va a reconocer a sí mismo en ese plano superior. La relación entre el sexto y el séptimo es una relación muy clara, que además es triple. Desde el sexto chakra al séptimo, que está situado en la glándula pineal, se accede a través de 3 canales, y hay una manifestación en estos 3 canales que son las 3 fontanelas en el cráneo. Una en la frente, otra en la cúspide de la cabeza, en el centro de la bóveda craneana, y otra en la coronilla. La conexión de la esfinge con las 3 pirámides cuentan algunas tradiciones, y hay viejos textos
que lo relatan con mapas, con gráficos, cuentan, repito, que unos pasadizos comunicaban esta esfinge con las 3 pirámides y que en las iniciaciones a los más altos niveles de los misterios, los aspirantes que habían sido depositados en el templo de la esfinge eran trasladados a las 3 pirámides para pasar por todo el proceso. Estas 3 pirámides constituyen en conjunto el séptimo chakra. La pirámide más pequeña, la atribuida a Miquerinos, tiene una serie de connotaciones muy particulares. Una de ellas, evidente, el exterior, es que estuvo revestida de bloques de granito de Asuán, muy oscurecidos, casi ennegrecidos por el tiempo. Y estos bloques del revestimiento fueron trabajados exactamente igual que las piedras del Cuzco. Tienen la apariencia, lo mismo que las piedras de una serie de monumentos cuzqueños, de haber sido ablandadas, están abombadas, e incluso algunas da la sensación de que hubieran en ese ablandamiento sufrido un goteo que se ha retocado exactamente como se ha hecho en bloques de piedra de Sacsayhuamán o de Ollantaytambo. La segunda nota que llama la atención es que su galería es descendente, con una gran pendiente. Es, de hecho, el descenso al mundo infernal. Es la pirámide que representaría el mundo más profundo, más bajo del ser humano. De esta pirámide, arrancando de la profundidad del hombre, de su materialidad más evidente, se pasa al segundo nivel, la pirámide atribuida a Kefren, pirámide que aparece más alta que la de Keops, pero siendo realmente más baja, pero esto es debido a que el terreno sobre el que está asentada está en una cota ligeramente más alta que la Gran Pirámide. Esta pirámide conserva restos de su revestimiento en la parte superior. Su revestimiento fue de caliza y hay algunos viejos textos que afirman que estaba pintada de rojo. Fue una pirámide dedicada a la medicina, pero entender la medicina como todo aquello que está destinado a la sanación del hombre, tanto de orden físico como psíquico, como puramente material. El hombre el ser humano que no vive en un estado de plena armonía en sí mismo y con el entorno, es un ser enfermo, y todo el conocimiento que resolvía estas situaciones estaba expresado en esta pirámide. Es la pirámide del mundo material, es la pirámide del mundo ordinario, y su galería de acceso, su galería principal es prácticamente horizontal. La entrada es horizontal, tiene una pequeña bajada, un tramo horizontal, una pequeña subida y sigue horizontal hasta la cámara real, que contiene sarcófago y que desarrolla una energía de altísimo nivel. Por último, la tercera de las pirámides, la Gran Pirámide, la pirámide atribuida a Keops, estaba revestida de bloques de caliza blanca pulida. Hay quien dice que en las noches de luna se veía el resplandor que proyectaban sus caras pulimentadas en espejo, y se veía ese resplandor desde una enorme distancia, desde el mar, y servía como faro. También hay quien cuenta que toda la superficie exterior estaba cubierta de inscripciones con todo el conocimiento cósmico. Tradicionalmente es la pirámide justamente del conocimiento cósmico, y aquí se resumen en ella todos los conocimientos que estaban en las pirámides anteriores establecidos. Hay una galería que tiene unos 110 metros de longitud, tirada a cordel, perfectamente recta, que parte de una cámara muy profunda que se conoce como Cámara del Caos. Al salir de esta Cámara del Caos hay un tramo de galería horizontal
que obliga al visitante a caminar inclinado en una actitud casi simiesca, porque la única postura cómoda para transitar por ella es semiacuclillado y apoyándose en el dorso de las manos en ese tramo. Para algunos investigadores expresa esa fase de antropoide del ser humano en una etapa de su evolución. Cuando se pasa por esa galería horizontal, que es relativamente larga, se comienza el ascenso hacia la luz, hacia lo que era la auténtica entrada de la pirámide, lo que se conoce como el ojo del horizonte de Khufu o Keops, y al llegar arriba, a poco ágil que haya sido la marcha, se llega empapado en sudor, habiendo destilado todas las emociones sobrantes, y se hace una salida verdaderamente gloriosa a la luz. Todo este proceso se va a repetir después en la visita, en el paso a la cámara llamada de la reina, que representa todos los aspectos femeninos, receptivos, materiales del hombre. Es una cámara en la que no se está, por lo general, demasiado cómodo. Y por último, saliendo de esta cámara, se asciende por la gran galería a la cámara real, donde está el famoso sarcófago de granito rosa. Hoy hay poca gente a niveles serios, a niveles académicos, que piense que las pirámides fueron utilizadas, al menos estas tres, que fueron utilizadas alguna vez como tumbas. Se sabe que eran centros ceremoniales y, según la tradición sagrada, eran centros de la más alta iniciación. Hay algunas historias que ciertos viajeros de Egipto han recogido en sus textos, como Paul Branton, por ejemplo, que cuentan que personas que han pasado una noche en la cámara real han estado en un estado especialísimo de superconciencia, sin hacer demasiado caso de las cosas que ocurrían a su alrededor en el mundo ordinario durante periodos muy prolongados. ¿Acaso sea por eso por lo que las autoridades egipcias no permiten pasar la noche en la cámara real de esta gran pirámide? En cualquier caso, pasar por la experiencia de las tres y terminar el periplo en esta cámara real produce sensaciones auténticamente inolvidables. Este recorrido que acabamos de efectuar a través del texto y de la imagen, yo le sugiero que cuando le sea posible lo realice usted en el propio Egipto. Pero no olvide, cuando esté recorriendo los chakras en Egipto, que lo que está haciendo realmente es un recorrido por el interior de usted mismo.